Bien, decía que vamos a continuar. Estábamos viendo los límites, ¿cierto? Y el límite de una función, eh, nosotros lo eh, podíamos calcular los límites de una función según cuál fuese la función y según algún método que íbamos a utilizar. También tiene que ver mucho la, la tendencia al límite y el resultado del límite propiamente tal. Y bueno, ¿para qué se calculaban los límites? Básicamente para poder saber si una función está en condiciones de ser utilizada en cierto proceso, en cierta actividad, ya sea económica, científica, lo que fuese, ¿cierto? Entonces el análisis matemático de la función primero está dado por el límite. Bueno, y el límite es la antesala de lo que se conoce como el cálculo diferencial, ¿no? Bueno, eh, habíamos conversado sobre los límites un poquito decíamos que la función f de x tiende a L, o sea, la función f de x tiende a L cuando el valor de x, la variable independiente, tiende a un valor a, ¿sí? Tiende a. Eh, bueno, aquí está la definición, ¿cierto?, del límite propiamente tal. Un límite por definición, nada más que demostrar el valor del límite, pero no es el cálculo propiamente tal del límite. Eh, Esta es una demostración matemática del concepto más que nada. Y bueno, hablamos de los límites laterales y había ciertas situaciones cuando el límite podíamos calcularlo de manera lateral, pero tenía una tendencia al infinito. Bueno, hoy día vamos a ver o vamos a recordar un poquito de que los límites se pueden calcular de manera gráfica, como vimos anteriormente, se pueden calcular de manera eh, por tabla, haciendo límites laterales y eh, entonces lo que tenemos que ver ahora son aquellos casos en que los límites no son tan simples de calcular, ¿ya? Bueno, ¿por qué no son tan simples de calcular? Porque no en todas las ocasiones podemos calcular un límite simplemente con una sustitución del valor de tendencia de la variable independiente, sino que al contrario, no, al hacer la sustitución nos aparece una indeterminación. Y esas indeterminaciones me parece que las nombramos, eh, son las que nosotros nos van a hacer buscar una manera distinta. Aquí dice el concepto de límite lateral es el mismo cuando queremos calcular un límite, por ejemplo, en este caso, pero considerando que x se aproxima un punto por su derecha o por su izquierda, que para esta expresión que está aquí, eh, la tendencia por derecha nos da un límite que es infinito. La tendencia por izquierda nos da un límite que es menos infinito. Entonces, en esos casos nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones. Decisiones matemáticas que tienen que ver con, ¿le vamos a dar un valor a ese límite? Porque uno dice, bueno, uno partido por cero no tiene solución. Pero los límites uno dice, ¿por qué uno partido por cero es infinito? Ustedes se fijan aquí, no tiene límite esta expresión, ¿ya? Porque por derecha tiende a infinito positivo y por izquierda tiende a infinito negativo, ¿ya? Pero aún así vamos a ver más adelante que el 1 partido por 0 tiene alguna definición, no porque yo esté dividiendo por 0, sino que porque estoy haciendo una división de números cercanos a 0, y por eso le estoy dando una cierta definición a ese valor.
pero no vamos a estar validando, no es que estemos validando el dividir por cero. ¿Ya? Función logaritmo, tendencia a un límite infinito. Y aquí, bueno, hay una serie de funciones que tienden a, el valor del límite es infinito. A veces vamos a tener que x tiende a infinito también, podemos tener esa expresión. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, eh, estas funciones tenemos que empezar a calcularlas de manera tal que, miren, fíjese aquí en función definida trazos o trozos, ¿ya? Que es x más 1 y x cuadrado. Aquí, x más 1 y x cuadrado. Entonces, buscar el límite por derecha y por izquierda nos van a dar valores distintos. Incluso acá en cero hay una indeterminación. Entonces, recordad que una función es continua en un punto A, punto A, perdón, si su límite en A coincide con f de A. Como consecuencia, sus límites laterales coinciden. Por tanto, los puntos candidatos a límites laterales distintos que hemos visto son los puntos de discontinuidad, los puntos donde cambia la definición y los puntos donde no está definida la función. Ya, esos son los que nosotros nos vamos a encontrar, no solamente el límite, sino que en general, de aquí en adelante en las derivadas y después las otras expresiones del cálculo diferencial, siempre hay que tener cuidado con esto. Son los problemas, digamos. Ahora, no problemas probablemente tales, pero son reparables o a veces nos dan información sobre algo. Nos dicen qué está pasando con la función. Bueno, habíamos conversado sobre la sustitución directa, ¿ya? Y la sustitución directa no es más que calcular un límite reemplazando el valor x de la función por el valor de tendencia de x. Y llegamos a un valor del límite, probablemente tal. Considerando las propiedades de los límites, ¿cierto? Si hay límites de suma, se pueden separar en dos límites. Lo mismo pasa con la resta, la multiplicación, la división, etc. Entonces aquí la sustitución directa es bastante simple, pero lo vamos a usar siempre no porque sea lo más simple, sino porque nos va a entregar información rápida sobre si el límite es calculable directamente o vamos a tener que hacer algo distinto. Aquí, por ejemplo, sustitución directa, todos estos límites que están acá, si usted los calcula, va a tener un valor de límite, un resultado de límite de incluso una función compuesta. ¿Sí? Y así sucesivamente. Este es un límite de usando propiedades. ¿Sí? Esto es lo mismo, usando propiedades. Es bastante simple. El límite cuando aquí tenemos cuando x tiende a 2 de una función más un valor algebraico x cuadrado. Tiene un valor 9. Aquí no tenemos que demostrar esto, sino más bien reemplazar. Bueno, como hay una función que es desconocida, no tenemos el valor, pero podemos ir reemplazando y utilizando propiedades del límite podemos separar las funciones, calcular el límite por separado cuando se pueda. La función cuando el límite x tiende a 2 de f de x, el límite de esta función, no lo vamos a poder calcular inmediatamente, pero sí este x cuadrado porque la podemos separar porque es una suma. Y como tiene un valor de límite ya preestablecido, entonces podemos hacer ahí, vamos a pasar este 4 acá restando y vamos a tener el valor del límite de la función que no es conocida, pero sí tenemos el valor de su límite. Bueno, eso quiere decir que las propiedades se pueden usar de manera algebraica. Bueno, y aquí vienen las indeterminaciones probablemente tal. ¿Sí? Esto lo habíamos conversado, pero básicamente, bueno, aquí teníamos algunos ejemplos de indeterminación. ¿Cuál es la más común? 0 partido en 0. Ya. Esa es la primera, la más común y la que siempre vamos a encontrar. Sea un límite aquí, por ejemplo, racional, acá tenemos racional con raíces, aquí tenemos valor absoluto, acá tenemos con función e, logaritmo natural. Ahí puede que ahí a lo mejor tengamos que usar otra técnica que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Pero
Estos límites se calculan primeramente reemplazando el valor de x, que tiende a 3, en cada una de las x de la expresión y viendo qué es lo que nos da. Aquí, por ejemplo, tengo, en este de aquí, tengo el logaritmo natural de x partido por x menos 1. Sin reemplazar en el logaritmo natural, solamente reemplazando en el denominador, 1 menos 1 es 0. Así que ya voy a tener indeterminaciones. Y voy a tener que hacer algo para arreglar eso. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer algunos de esos un ratito más. Aquí lo mismo, casi todo esto es algebraico. No sé si a lo mejor lo hicieron ustedes en sus días de receso. Hicieron algunos ejercicios, yo les subí algunas guías. Pero estos que son algebraicos, entre comillas se supone, son los más, son los que se puede partir haciendo. ¿Ya? La variable puede ser X o puede ser otra letra. Ustedes, no hay que preocuparse. El problema pues es que usted tenga aquí W y dentro de la función tenga X. Ya, ahí ya. Bueno, tampoco sería tanto problema suponiendo que todas son X, porque en el fondo sería toda una constante y sería el valor de la misma constante. Perdón, del valor de acá. ¿Sí? Así que, a ver, harto ejercicio, ¿no? Ya vamos a hacer unos de esos al tiro. Y bueno, como les conversaba, el límite al infinito. El límite al infinito es un límite que también nos va a generar algunas dificultades. Vamos a tener que darle alguna definición al infinito probablemente tal. Entendemos acá que, por ejemplo, los valores del límite cambian según si son por izquierda o por derecha, entonces decimos que el límite no existe, pero si bien el límite no existe, podemos usar la notación de límites para expresar el comportamiento de la función. Por tanto, fíjense que 1 partido por 0, porque 0 al cuadrado sería 0, tiene un valor y es infinito. ¿Ya? Entonces uno dice, pero ¿por qué se está dividiendo en 0? Eso no se puede. Claro, no estamos dividiendo en 0 porque no dice que x es igual a 0, sino que x tiende a 0. Por tanto, son valores cercanos a 0 que colocamos acá en el denominador. Y cuando colocamos valores cercanos a 0 que no son 0 en el denominador, entonces vamos a tener un valor de límite infinito. ¿Ya? Distinto que yo coloque 1 partido por 0. Eso es indeterminado. Pero lo que necesitamos es aquí no conocer un valor exacto del límite, sino más bien cómo se va a comportar la función. Y la función se comporta como resultado al infinito. Así que las imágenes tienden al infinito, o sea, crecen sin límite. Eso no quiere decir que el límite exista. Más, el infinito es la razón de inexistencia del límite, pues el infinito no es un número real. Para que el límite exista, las imágenes deben acercarse a un número real. Pero por lo menos sabemos hacia dónde tiende. ¿Ya? Eso es importante. Y claro, según el teorema de continuidad de las funciones, aquí se nos produce lo que se llama una asíntota. Y la asíntota, bueno, ahí vamos a analizarlas cuando hagamos análisis de función general, porque esto, al final, todo esto del límite y después la derivada nos sirve para analizar una función ya en su manera eh, lo más detallado posible, ¿sí? Obteniendo no solamente las raíces de la función para poder graficarla, sino también conocer si hay asíntotas verticales, horizontales, oblicuas, etc. Entre otras cosas. Y aquí tenemos algunos límites y vamos a pasar acá porque aquí esta es un poco el resumen de la última parte de la anterior, a mucho caso. Bueno, estudiar los límites, las indeterminaciones, el significado del teorema del sándwich, ¿ya? Vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Y reconocer los límites de funciones trigonométricas y aplicar teorema de propiedades de límites. Ya. ¿Qué pasa? Que los límites no solamente se aplican a funciones racionales o a funciones polinómicas,
o algebraicas, sino que también a funciones trigonométricas. ¿Ya? Y para los límites de funciones trigonométricas existen también ciertos límites que son límites constantes que vamos a tratar de ir buscando o tratar de acomodar las funciones a esos límites ya conocidos, que van a ser un poco nuestra guía para poder saber cómo resolver un límite de una función trigonométrica. Bueno, aquí vamos a ir directo a las indeterminaciones de los límites que son infinitos. ¿Ya? Aquí tenemos la más común, que es la indeterminación del tipo infinito partido por infinito. No es la de 0 partido por 0, que es la más común de las anteriores que estábamos viendo. Esta de la infinito partido por infinito. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un límite de una función cuando x tiende a un valor, y esa función, al reemplazar ese valor del límite, nos da como resultado, como ya sabemos, entendemos, eh, que, por ejemplo, si tenemos 1 partido por un valor muy cercano a 0, eso nos da infinito. ¿Ah? Y si sumamos infinito, restamos infinito, el valor es infinito. Así que si tenemos este tipo de límite, donde el resultado es infinito partido por infinito, entonces vamos a tener estos tres tipos de situaciones que se nos van a ir dando. Por ejemplo, se pueden expresar tres casos según sea el grado de los polinomios. Ya, esto es muy importante. Tenemos cuando, aquí si ustedes se fijan, tenemos infinito partido por infinito. Quiere decir que es una expresión racional. ¿Ya? Por lo tanto, al ser una expresión racional, hay un numerador y un denominador. ¿Vale? Teniendo eso en cuenta, podemos tener un numerador de grado mayor que el denominador. Podemos tener un numerador de igual grado que el denominador. Y podemos tener un numerador de grado menor que el denominador. ¿Ya? Se nos pueden dar esos tres casos. Y según sea el caso, aquí tenemos una metodología simple y directa de cómo ir a la solución de esos límites. Por ejemplo, en el caso A, en la función, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, aquí, el grado del numerador, 2x cubo menos 3x, el grado es 3. ¿Sí? Siempre se busca el grado mayor de todo el polinomio. Y el denominador tiene grado 2, porque x cuadrado más 5. 5 tiene grado 0. Y x tiene grado 2. Así que acá arriba 3 tiene grado 1. Y acá el 2 tiene grado 3. Así que 2, grado 3 y grado 2. El numerador tiene grado mayor que el denominador. Bien. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces el límite de la función es igual a infinito. O sea, ya tenemos resultado, positivo o negativo, dependiendo del signo que lleven los coeficientes. ¿Ya? Aquí va a depender del signo de los coeficientes el resultado que vamos a tener. Vamos a ver ya cómo se calcula. Ahora, si el numerador y el denominador tienen el mismo grado, que pasa en este segundo ejemplo, 3x cuadrado, grado 2, aquí el 1 no tiene, bueno, grado 0 en realidad, pero no tiene, y el denominador es 2x cuadrado, mismo grado que el numerador y el denominador. Si tienen el mismo grado, el resultado del límite será el valor de los coeficientes directores de los polinomios. ¿Sí? Se entiende que los coeficientes directores no son más que los valores que están delante del grado mayor del polinomio. ¿Sí? El coeficiente. Y letra C, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, o sea, x más 3, grado 1, x cuadrado menos 4, grado 2, el grado del numerador es menor que el grado del denominador, perdón, el resultado será dividir un valor pequeño entre infinito, y eso es 0. Claro, pues si nosotros tenemos un número n, y lo dividimos por un número muy grande, por ejemplo el 1 dividido por 100 millones, quiere decir que el resultado de eso es tan pequeño que lo podemos escribir como 0. Entonces el resultado de ese límite va a ser 0. Ahora, en cualquiera de los casos, esta es una especie de tip, consejo, para resolver se debe dividir el numerador
el denominador por el exponente mayor del denominador, siempre. El x elevado a n más grande del denominador va a ser valor, va a ser la expresión que divida a todas las expresiones tanto del numerador como del denominador, ¿vale? Y vamos a llegar a un valor de límite. Pero eso pasa en los casos en que tenemos infinito partido por infinito. Vamos a hacer al tiro esos ejemplos. Ahora vamos a tener otro caso que nos dé como resultado infinito menos infinito. Esta es otra indeterminación, infinito menos infinito. En estos casos debemos operar con fracciones algebraicas o también utilizar el conjugado si aparecen raíces o si aparece e elevado a algo, qué sé yo. Ante esto se debe sustituir en x por el valor a evaluar y comprobar que realmente hay una indeterminación de infinito menos infinito. O sea, si tenemos una indeterminación del tipo infinito menos infinito, tenemos que entonces aplicar álgebra a esa expresión. Aquí, por ejemplo, veamos, mira, rápidamente. X cuando tiende a 3, tenemos 3 más 1, 4. Y 3 al cuadrado es 9. 9 menos 9, 0. Y número partido por 0, infinito. Después, 1 partido por x menos 3. Y x tiende a 3, así que sería 3 menos 3. 1 partido por 0. Y 1 partido por 0 es infinito, así que infinito menos infinito. Entonces podemos operar según lo que nos dice esta segunda indeterminación. ¿Ya? Entonces, si tenemos infinito menos infinito, tenemos que operar aplicando alguna, más de una, a veces puede ser más de una, operación algebraica, alguna sustitución, usando el conjugado, alguna producto notable, no sé. Ahí tenemos que ir viendo qué es lo que pasa. 0 partido en 0. Ya, esta es la que ya conocemos. En estos casos se debe factorizar y eliminar el factor que me da como resultado 0 en el denominador. Ya. Siempre que ustedes tengan 0 partido en 0, si el 0 está en el numerador, no importa. Eso es resultado, parte de un resultado. Pero si el 0 está en el denominador, ese es el problema. Entonces no importa que dé 0 en el numerador, lo que importa es que no dé 0 en el denominador. Para que no nos dé 0 en el denominador y reparar este límite, tenemos que aplicar alguna metodología algebraica, que la más común es factorizar. ¿Sí? ¿Por qué factorizo? Porque de esa manera busco la forma en que en el denominador desaparezca el factor, ya sea una x, ya sea un monomio, un binomio, lo que sea, un trinomio, que me esté produciendo, me esté generando un 0 en el denominador. Una vez que lo eliminamos, podemos volver a evaluar. No hay necesidad de seguir reduciendo la expresión ni nada de eso. Podemos volver a evaluar el límite y ya vamos a ver que nos va a dar un resultado. Si nuevamente nos da 0 partido en 0, quiere decir que no era el único que nos generaba un 0, y por tanto tenemos que seguir buscando la manera, factorizando u otra forma para poder reducir la expresión a algo que sea aceptable. Una, una, una expresión algebraica que acepte ese valor de límite, de tendencia de x. ¿No? O sea, en el fondo lo que estamos haciendo es tratar de reducir el conjunto solución, ¿fijan? De este límite, porque seguramente tiene un salto en alguna parte, o tiene una indeterminación, pero nosotros estamos tratando de buscar un conjunto solución acotado para poder darle solución en ciertos valores. A lo mejor no va a poder ser en todos los reales, pero estamos buscando un conjunto que le dé solución a esa expresión. Se puede usar Ruffini, o pueden usar división sintética, es donde aparecen las raíces. El Ruffini es más rápido, pero el problema es que se utiliza en algunos casos nomás. La división sintética es más confiable. Ahí tenemos ejemplos. 0 partido en 0, por ejemplo, aquí solamente reemplazo directo y si veo que me da 0 partido en 0, empiezo a buscar la manera de resolver.
¿Qué pasa cuando tenemos la indeterminación de 1 elevado a infinito? Este tipo de indeterminación es bien especial, ¿sí? Y en esos casos lo que vamos a hacer es tratar de, mire, fíjese, en estos casos debemos hacer el uso del número e y ocuparemos la siguiente expresión o fórmula. Cuando tenemos el límite de una función elevado a otra función, eso va a ser igual a e elevado al límite de la primera función, menos 1, multiplicado por la segunda función. Ya, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Nos quedará en el exponente un límite que se resolverá probablemente como algunos de los casos anteriores. Lo que pasa es que en estos casos vamos a tener que aplicar el límite de una expresión conocida. ¿Ya? Así como existen reglas para los límites, por ejemplo, que se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir, o por ejemplo, si el límite de una constante es igual a la constante, entonces hay límites que ya uno los calcula previamente. Por ejemplo, si yo le digo el límite cuando x tiende a 0, de 1 partido por x, ¿cuál es el resultado de eso? El límite cuando x tiende a 0 de 1 partido en x. O más bien dicho, de 1 partido en 0, si usted quiere. ¿Cuál es el resultado de eso? El límite. ¿Cuál es el límite de 1 dividido en 0? No existe, se indetermina. Ya, sí, sí. Si usted divide 1 partido en 0, sí. Pero si yo le digo el límite, valores que se acercan a 0, pero no son 0. Ah, infinito, positivo y Sí, negativo, ¿no? infinito, infinito, infinito. Ya, infinito, muy bien. Es un límite que ya es conocido, ¿me entiende? O sea que usted, si usted ve por ahí, um, le toca justo reemplazar y va a tener una expresión dentro de una función, va a ir reemplazando el límite, el valor de la tendencia y le queda 1 partido por 0. ¿Qué resultado le va a dar usted a ese límite? ¿Va a decir indeterminado? ¿Qué va a decir? Infinito. Tiene un resultado. No es el valor del límite, de hecho no existe, pero nosotros por lo menos le damos esa expresión de infinito para poder tener una idea de la tendencia de ese límite. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo. Hay algunos límites que ya vienen preestablecidos porque obviamente se han demostrado, se han calculado y nosotros lo vamos a usar como base para poder llegar a ese valor. ¿Ya? Entonces ahí yo les voy a mostrar de por qué es el límite de una función elevada a otra función que al reemplazar en primera instancia me da 1 elevado a infinito. ¿Por qué tengo que escribirlo de esta manera? ¿Por qué no de otra? Ahí vamos a ver por qué. Por ejemplo, ahí tenemos dos casos que vamos a ir resolviendo. Acá tenemos otra indeterminación que es del tipo 0 por infinito. Ocurre cuando tenemos dos funciones, una que tiende a 0 y otra al infinito. F de x por g de x, f de x partido por 1 partido por g de x, que es lo mismo, ¿cierto? Al cambiar las funciones nos quedará 0 partido en 0 o infinito partido por infinito y los resolvemos ya como vimos anteriormente. O sea, si tenemos una función donde los límites son 0 por infinito, tenemos que hacer un arreglo matemático para que nos quede o 0 partido en 0 o infinito partido por infinito, y ahí podemos resolver el límite como ya conocemos. Bueno, infinito elevado a 0 y 0 elevado a 0, ambas se resuelven de la misma manera. Se deben usar propiedades de logaritmo. ¿Ya? En lugar de escribir el límite de la función elevado a otra función, lo cambiamos por el límite de elevado al logaritmo natural, elevado a la logaritmo natural de la función f de x, elevado a la función g de x. Quedó feo y se corrió, ¿no? Por si acaso. Que es igual a e elevado al límite de la función. Esta es una propiedad, ¿eh? Por si acaso. Si tengo el límite, igual que el límite de una raíz, tengo el límite de una función que está dentro de una raíz, yo puedo sacar la raíz fuera del límite, es decir, calcular el límite de lo que está dentro de la raíz y después calcular la raíz de ese valor final. Aquí es lo mismo. Tengo el límite de una expresión e elevado al logaritmo natural, puedo dejar el e afuera y
ingresar el límite al exponente. Y este límite ustedes ya saben cómo se calcula. ¿Sí? Quedando un límite que se resuelve con algunas indeterminaciones anteriores, que generalmente es la de este tipo, 1 elevado a infinito. Se usa esta forma. ¿No? Ahí hay uno, por ejemplo, para resolver de ese tipo. Ahí hay otro. Teorema del sándwich, o teorema del emparedado. Considerando g de x cuando x tiende a c, entonces, sean f, g y h funciones que satisfacen la siguiente condición, que g de x es mayor que igual que f de x, y a su vez menor o igual que h de x, g de x. Para toda x cercana a c, excepto posiblemente en la misma c, si el límite de la función f de x cuando x tiende a c es igual al límite de la función h de x cuando x tiende a c y es el mismo valor L, entonces el límite de g de x también va a ser L, si es que tiende a c también. ¿Ya? O sea, tenemos dos funciones acá. Por ejemplo, por arriba va la función h, por abajo va la función f. Pero yo no quiero calcular ni la h ni la f, quiero calcular esta azulita que es la g. Es el límite de g, ¿vale? No sé si se ve bien, a lo mejor está muy chico. Ahí. ¿Ya? Yo no quiero calcular el límite de h ni el límite de f, quiero calcular el límite de g que está ahí al medio. Pero los valores de g están entre h y f. Si el límite de g es muy complicado de calcular, porque justo tiene una indeterminación ahí, en c, fíjense, entonces lo que voy a hacer es calcular el límite de h y el límite de f, que generalmente, que es la gracia de esto, son límites conocidos. ¿Ya? Conocidos como decir 1 partido por 0, infinito. ¿Diga? Entonces, suponiendo que el límite de h me da 1 y el límite de f me da 1, e inmediatamente por el teorema del sándwich quiere decir que el límite de g también es 1 sin necesidad de calcularlo. Porque está entre esas dos funciones. ¿Entiendes? El teorema del sándwich, bien explicado, digamos, así en simple, ¿ya? Este teorema se refiere a que si tenemos una función f de x de límite desconocido, pero además tenemos dos funciones h y g de límites conocidos, que son L y L' respectivamente, que acotan a la función f de x por arriba y por abajo, por lo tanto se podrá saber el límite de la función f, que estará entre L y L', además de si L y L' son iguales. Entonces el límite también lo será de la función. ¿Ya? Y el límite de funciones trigonométricas. El límite de funciones trigonométricas, al igual que el límite de funciones polinomiales o racionales, se pueden encontrar por sustitución. El límite de funciones trigonométricas, bueno, esto es aquí bastante simple. Para todo número real c, en el dominio de la función, límite de seno de t cuando t tiende a c es seno de c. O sea, fíjese que es solo un reemplazo simple. Límite de seno de t, si t tiende a c, es seno de c. Límite de coseno de t, si t tiende a c, es coseno de c. Y así sucesivamente con la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Bueno, es como obvio, ¿cierto? Aquí, esta es la parte simple. La parte más complicada es cuando nunca el límite va a venir solo. ¿Ya? Y aquí lo que nos está diciendo igual es algo importante, que el límite de t, sea t el ángulo, ese ángulo puede tener una tendencia. Y esa tendencia se puede reemplazar directamente, no hay que hacer ningún cambio especial. ¿Cuándo hay que hacer un cambio especial? Cuando tenemos límites que son que vienen con multiplicaciones, divisiones, cuadrados, etc. Bueno, y lo otro que hay que hacer también es recordar la identidad trigonométrica, eso hay que acordarse. Estos valores de tangente de 0 o pi coseno de pi se pueden calcular con la calculadora, ¿ya? No es necesario sabérselos de memoria, pero sí lo que tenemos que recordar, por ejemplo, podría decirse de memoria, ¿sí? Este límite especial que yo les decía. Así como existe el límite
de cuando x tiende a 0 de 1 partido por x, que eso en el fondo es 1 partido por 0, y eso no da infinito, ya dijimos ya, es un límite ya conocido, ¿sí? O lo mismo que yo tenga el límite de 1 partido por infinito, eso tiende a 0, o es un valor 0 como resultado, ¿ya? Aquí entonces lo mismo, si tenemos el límite, cuando t tiende a 0, de seno de t partido en t, eso va a ser 1, ¿ya? Ese valor es 1, es demostrable, si podemos, no sé si alcancemos hoy día, pero se puede demostrar. El límite cuando t tiende a 0 de 1 menos coseno de t partido en t es 0. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante conocer estos límites especiales? El otro es de 1 partido por coseno de t, ese es 1 también, ¿ya? ¿Por qué es importante conocer estos límites? Porque usted cuando trate de resolver límites trigonométricos va a tener que buscar la manera de dejarlos de esta forma o de esta forma o de otra que veamos más adelante, ¿ya? Tiene que buscar la manera de ir reduciendo, simplificando, utilizando identidades trigonométricas. La cosa es que el límite hay que transformarlo a algo parecido a esto o algo parecido a esto. O ojalá estén los dos juntos en el mismo problema, si no, no tengamos que hacer tantos cambios. Y así podemos darle un resultado a ese límite. Nos puede dar 1, nos puede dar 0, no sé, ¿ya? Entonces tenemos que buscar la manera de transformar los límites para llegar a eso. Bueno, aquí tenemos harto ejercicio. Vamos a ir haciendo ahí a medida que vamos avanzando. Los infinitésimos. Los infinitésimos equivalentes son una importante herramienta en el cálculo infinitesimal, ya que permiten calcular límites de productos o cocientes de funciones cambiando estas funciones por otras. Por ejemplo, el siguiente límite sería bastante más complicado de calcular sin utilizar infinitésimos equivalentes. Límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x por a tangente de x, logaritmo natural de al cuadrado de x más 1 por raíz cúbica de x más 1 menos 1. Un límite bastante complicadito, ¿ya? Entonces aquí hay que definir los infinitesimos. Sea f de x una función en f de los reales en los mismos reales, se dice que es infinitésimo, un infinitésimo de x igual a perteneciente a los reales si cuando x tiende a la función es igual a 0. En esos casos el infinitésimo equivalente equivale a x igual a 0. Entonces infinitésimos f de x y g de x en x igual a son equivalentes si se cumple que la división de ambos es 1. Con una aproximación en f y g de x. También podemos usarlo como infinitésimo. Aquí hay algunos infinitesimos equivalentes. X se puede reemplazar por seno de x, o al revés. X por logaritmo natural de 1 más x. O sea, en el fondo, miren, fíjense que el infinitésimo es una manera de escribir un valor cuando yo, ¿cómo decirlo? Doy por despreciable algunas expresiones que están dentro de la función. Despreciable en el sentido de que puedo decir que no es necesario calcular el límite de cada una de las expresiones, sino que puedo usar valores generales, generalizados, ¿no? Sobre todo si tienden a infinito, generalizados dentro de la expresión algebraica. Entonces, como son generalizados, obtengo un valor general de la expresión sin necesidad de ir al detalle de la misma, ¿ya? Entonces, aquí hay unos reemplazos. X tiene una tendencia al logaritmo natural de 1 más x, a tangente de x, a seno de x, elevado a x menos 1, y así sucesivamente, todo cuando x tiende a 0. ¿Ya? Y ahí, bueno, podemos ir haciendo algo. Estas aquí son sintesis equivalentes que también se pueden operar como producto, como división.
Entonces, ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de elevado a x menos 1 partido por seno de x. Como el numerador y el denominador son infinitesimos equivalentes a x, e elevado a x menos 1 y seno de x, entonces vamos a la tablita anterior, ahí e elevado a x menos 1, infinitésimo x. El otro era seno de x, infinitésimo x también. Así que podemos reemplazar esos valores por x partido en x. X partido en x es 1. Y el límite de una constante va a ser la misma constante, así que me da 1. Así que ese límite se puede reemplazar por eso, y eso los infinitesimos son una manera que se usaba antes de que existieran las calculadoras y los computadores y todo esto. Se usaban así para poder generalizar valores de límites que iban a ser demasiado complicados o muy largos de calcular. Entonces se usaban los infinitesimos, que en el fondo una generalización de la expresión para tener una idea de la tendencia del límite sin necesidad de resolverlo directamente de manera detallada. ¿Ya? Bueno, aquí va más ejemplo de infinitesimos. Bien, ahí tenemos varias maneras de resolver, ¿cierto? Vamos a resolver estos que están aquí, que son, vamos a empezar por aquí, que son los más simples. Bueno, vamos a ir primero al break, ¿ya? Disculpen que no haya ido antes, pero era importante llegar al cierre, y así que vamos unos 10 minutos, ¿sí? A las 3:31. Vamos a poner ahí.
Bien, seguimos. Eh, Decíamos entonces que podemos tener distintos tipos de indeterminación. Algo analizamos de las 0 partido en 0, pero supongamos, vamos a tener el caso de infinito partido en infinito. ¿Sí? Y acá había un, acá, ese. Bien. Bueno, ¿qué decía la regla? Cualquiera sea los casos. Mira, aquí tenemos numerador grado mayor que el denominador. Acá tenemos iguales grados. Numerador y denominador igual grado. Acá tenemos numerador grado menor que el denominador. Ya, cualquiera sea los casos, usted siempre va a hacer lo mismo. Tiene que dividir tanto el numerador como el denominador por la x de mayor grado que esté en el denominador. ¿Ya? O sea, bueno, lo primero que hacemos es reemplazar. Vamos a reemplazar. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de 2 infinito al cubo menos 3 infinito partido por infinito al cuadrado más 5. Bueno, infinito elevado al cubo es infinito, por 2 infinito. ¿Sí? Pero este infinito de aquí, que es al cubo, es más grande que este infinito de acá, es 3 por infinito. Así que un infinito grande en vez de un infinito chico va a ser un infinito igual. Y abajo tenemos infinito al cuadrado más 5, infinito. ¿Vale? Así que del tipo infinito partido por infinito. Bien, si tenemos eso, entonces verificamos el término de mayor grado en el denominador, que sería este de aquí, x cuadrado. Ya nos interesa eso. Es el término de mayor grado. Así que, por lo tanto, dividimos toda la expresión por x cuadrado. ¿Vale? Entonces, nos va a quedar, obviando un poquito la palabra límite, por ahora, vamos a tener 2x cubo, que es el primero acá, partido por x cuadrado. Porque dice, divida toda la expresión en x cuadrado, menos 3x partido por x cuadrado, partido por, ¿cierto? Partido por x cuadrado más 5. X cuadrado partido por x cuadrado. Menos 5 partido por x cuadrado. ¿Ya? Esa es la técnica, digamos, cuando los límites son infinitos. Bueno, aquí se puede, se simplifica todo lo que se pueda. X cuadrado se puede ir con x cubo y me va a quedar 2x. ¿Sí? 2x menos la x con el cuadrado me queda 3 partido en x. Partido por x cuadrado con x cuadrado me da 1. Más 5 partido por x cuadrado no se puede simplificar. ¿Ya?
Entonces nos quedó eso. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos a escribir el límite, no olvidarnos de que x tenía una tendencia a infinito. Profe, ¿Sí? ¿por qué quedaría 1 más 5 partido en x cuadrado si anteriormente era negativo? Ah, perdón. Le puse negativo, ¿cierto? Sí. A ver, déjeme ver arriba si es que yo me equivoqué. Es más. Ah, ok, yo también lo había escrito mal, entonces. Es más. Ya ahí sí. Estaba mirando acá y allá. Ya. Bueno, esos errores son. Hay que fijarse, ¿sí? Como se le pasa, es que en mi caso yo tengo que ir para arriba, volver y todo eso. Límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De lo que quedó. Ya no de la expresión original. Entonces va a ser 2x menos 3 partido en x partido por 1 más 5 partido en x cuadrado. Y ahora volvemos a reemplazar. Nos va a quedar 2 por infinito menos 3 partido por infinito partido por 1 más 5 partido en infinito. Porque infinito al cuadrado es infinito. Bien. 2 por infinito es infinito. ¿Sí? 3 partido en infinito, o sea, un número partido en algo muy grande, es 0. ¿Cierto? Tengo una torta y la tengo que repartir en miles o millones de personas. Bueno, a cada uno le va a tocar un trozo tan pequeño que es casi 0. 1 es 1. Vamos a ir escribiendo. Infinito menos 0 partido por 1 más 5 partido en infinito, 0 también. Así que nos va a quedar infinito menos 0 infinito partido en 1 más 0, 1. Y eso es infinito. ¿Qué decía la regla? Decía que acá, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces el límite es igual a, mira, justo yo, a infinito. Positivo o negativo, dependiendo del signo que lleven los coeficientes. En este caso nos dio positivo. Entonces, ya sabemos de antemano que el resultado va a ser infinito. Lo que pasa es que nosotros aquí demostramos de que es infinito. ¿Y cómo? Bueno, aplicamos eh, la propiedad de estos límites infinitos para este ejercicio. ¿Vale? Grado del numerador mayor que el grado del denominador. Ahí tenemos. ¿Qué pasa si el grado del numerador y el grado del denominador son los mismos? Bueno, en este caso, yo le adelanto al tiro que el resultado de esto es, no sé si ustedes ya lo tienen ya. ¿Cuánto da? Mirándolo solamente. Ya, esto da 3 medios. ¿Ya? ¿Por qué da 3 medios? Yo creo que ya tienen que haberse dado cuenta. ¿Qué dice la regla? Dice que si el numerador y el denominador tienen el mismo grado, el resultado del límite será el valor de los coeficientes directores de los polinomios, tanto en el numerador como en el denominador, obviamente. Entonces tenemos, bueno, vamos a hacerlo acá. 3x cuadrado más 1, hay que dividirlo por el de mayor grado del denominador, acuérdense. Vamos a borrar esto. En este caso, eh, acá tenemos el x cuadrado es la variable x elevado a n de mayor grado
en el denominador. ¿Cierto? Ya, entonces, ahora sí. 3x cuadrado partido por x cuadrado. Más 1 partido por x cuadrado. Partido, todos se resuelven igual, ¿ah? 2x cuadrado partido por x cuadrado. Más x partido por x cuadrado. Entonces vemos lo que se puede aquí. Este se va, me da 3. Más, bueno, aquí no se puede simplificar. Y acá tenemos, este me da 2. Y acá x con x cuadrado me queda 1 partido por x, ¿cierto? Entonces, 3 más 1 partido por, bueno, realmente así no, ¿cierto? Hagámoslo bien. El límite cuando x tiende a infinito de lo que nos quedó. 3 más 1 partido por x cuadrado partido por 2 más 1 partido por x. Entonces vamos a tener 3 más 1 partido por x cuadrado. Bueno, 1 partido por infinito al cuadrado, ¿cierto? Porque esta es la tendencia de x. Abajo es 2 más 1 partido por infinito. Ahora sí, el 3, límite de una constante, es la constante. Más 1 partido por infinito, 0. Acá es 2 más 1 partido por infinito, 0. 3 más 0, 3. 2 más 0, 2. Resultado 3 medios. ¿Ya? Bueno, uno se puede ahorrar todo esto si es que solamente se fija en los coeficientes de los que tienen mayor grado en el numerador y en el denominador. Bueno, en este caso son de igual grado, tienen que ser así. Entonces el resultado, 3 medios inmediatamente. ¿Ya? ¿Por qué sé yo eso? Porque tiene infinito y además tiene el mismo grado. Los mayores, digamos. Me fijo en los coeficientes. Entonces el resultado son 3 medios. No tengo que, es decir, tengo que hacer esto si me piden el procedimiento. Pero si no, es parte de otro límite más grande, entonces ese ya lo tengo calculado inmediatamente. ¿Fijan? Veamos el otro. Cuando él x tiende a infinito, bueno, está bien feo eso, pero ya. ¿Qué sería? Límite cuando x tiende a infinito de x más 3 partido por x cuadrado menos 4. Entonces, aquí le vamos a colocar, ¿eh? Grado del numerador 1. Grado del denominador 2. ¿Ya? En los anteriores no le colocamos este aquí, grado del numerador igual al grado del denominador, ¿cierto? Y el anterior era que el grado del numerador, no me acuerdo cuánto era, 3 parece, y el grado del denominador es 2. Entonces, para no confundirse con los casos. Ya. Entonces el grado numerador es menor que el grado del... Bueno, hacemos lo mismo, como ya sabemos. Nosotros aquí vamos a tener... Bueno, lo primero es reemplazar. Vamos a tener el límite cuando x tiende a infinito de infinito más 3 partido por infinito al cuadrado menos 4. Y eso es infinito más 3 infinito, infinito menos 4 infinito, infinito partido por infinito. Ya. Entonces, bueno, acá le colocamos mayor x elevado a n del denominador es x cuadrado.
Entonces nos va a quedar, sin considerar el límite, solamente la expresión x más 3, ambos partidos por el x cuadrado, que es el de mayor grado del denominador, partido por x cuadrado menos 4, ahí sí, x cuadrado, x cuadrado. Y bueno, nos va a quedar, este se va con ese, nos queda 1 partido en x más 3 partido en x cuadrado, partido por x cuadrado partido en x cuadrado, 1 menos 4 partido en x cuadrado. Entonces, 1 partido en x, bueno, me estoy apurando, sí, porque uno, bueno, como está acostumbrado, pero entonces ustedes dicen límite cuando x tiende a infinito de lo que me quedó. 1 partido en x más 3 partido en x cuadrado, partido por 1 menos 4 partido en x cuadrado. Ya, y eso me va a dar 1 partido de infinito más 3 partido de infinito al cuadrado. 1 menos 4 partido de infinito al cuadrado. Eso va a ser 0 más 0. Partido por 1 menos 0. 0 partido por 1. Y eso es 0. Ya, entonces, si ustedes se fijan, cualquiera de los casos se usa la misma técnica. Buscamos de mayor grado el denominador, dividimos todos los términos, por eso, simplificamos lo que se puede simplificar, luego volvemos a escribir el límite con la nueva expresión, volvemos a evaluar y vemos qué es lo que nos va dando. ¿Sí? Ujú, ujú. Ya, mira, vamos a hacer uno de la forma, porque estos son bien recurrentes. Ustedes vayan, porque el 0 partido en 0, ustedes ya saben que hay que hacer algún arreglo algebraico. Pero a veces los arreglos algebraicos no son tan obvios. Miren, tenemos el límite de 1 elevado a infinito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 2x más 1 partido por 2x más 4 elevado a x cuadrado partido por x más 1. Bien, lo primero que hay que hacer acá es, vamos a ver ahí, reemplazar y ver qué nos da. Sería el límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? Sería de 2 por infinito más 1 partido por 2 por infinito más 4. Infinito al cuadrado partido por infinito más 1. Ya, acá 2 por infinito es infinito. Infinito más 1, infinito. Partido por 2 por infinito es infinito más 4, infinito. Y eso nos da infinito partido por infinito elevado a infinito al cuadrado partido por infinito más 1. Bueno, esto es como decir un infinito grande partido por un infinito más chico, que va a ser un infinito igual. Infinito partido por infinito podemos decir que es 1, así que 1 elevado a infinito. Es de esta forma. Ahora, ¿por qué aquí infinito partido por infinito es 1 y en las anteriores hay que solucionarlo? No me pregunten eso porque eh, bueno, a mí me lo enseñaron así y no, obviamente tiene una respuesta que es bastante larga,
porque yo también me acuerdo haber preguntado eso en mis años. Y el profe nos dijo, bueno, que eso era así nomás y que nos estuvieran preguntando eso. Pero, claro, después yo lo busqué en un libro, pero eso está definido en un libro ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre ya, pero era una especie de topología, donde vienen todas estas demostraciones de los anillos, los conjuntos, que es como el último ramo que tienen ustedes. Eh, Se llama Fundamento de la Matemática, algo así, para ustedes. Ahí van a tener esta definición. Pero para eso hay que conocer otras cositas más, ¿ya? Entonces, bastante, un poquito. Entonces, por ahora vamos a decir que si tenemos un infinito partido por infinito, va a ser uno siempre que esté elevado en infinito. ¿Ya? No como los anteriores que teníamos infinito partido por infinito nomás. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que reparar de alguna manera de los tres casos que ya vimos. Bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tratar de llegar a un límite conocido. ¿Cuál es el límite conocido para nosotros? Va a ser este. El límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 partido por x, yo creo que esta expresión la conocen, elevado a x. Ya. Ese límite tiene una solución inmediata, que es e. ¿Ya? Entonces, si usted, ese límite, si usted logra que este límite de aquí se transforme en este, va a poder tener la solución que es e. ¿Se fija? A eso me refería cuando hay límites que son conocidos y uno tiene que tratar de llegar a eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos que el límite, cuando x tiende a infinito, de 2x más 1 partido por 2x más 4 elevado a x cuadrado partido por x más 1 se transforme en el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido por x, se transforme en algo parecido? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué voy a hacer yo? Seguramente no me va a quedar 1 partido por x, me va a quedar 1 partido por algo. Por ejemplo, en vez de x, puede tanto que me quede x cuadrado más 5 partido por 2x. ¿No? Que ese x sea todo eso. Entonces, inmediatamente tengo que tener claro de que esto de aquí también tiene que ser igual a eso. Para que quede 1 más 1 partido por algo elevado a ese algo. ¿Vale? Y se puede transformar en e. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que aparezca este 1. Eso es lo primero. Para que aparezca ese 1, ¿saben cómo lo vamos a hacer? No sé si ustedes lo han hecho ya en álgebra o en geometría analítica, a lo mejor tuvieron que hacer algo, o en álgebra lineal. ¿Están ahí o no? No estoy hablando solo, porque se me perdió esto otra vez. Aquí está la expresión. Tengo que hacer que aparezca un 1. ¿Cómo hacemos que aparezca este 1? Aquí adentro. ¿Cómo lo hacemos? Jóvenes señoritas, antes que se acabe el tiempo. Límite cuando x tiende a infinito de eso que está ahí. Bueno, eso que está ahí no lo voy a poder cambiar, pues está ahí. Así que, así como bien con harta personalidad, usted lo que tiene que hacer es decir, bueno, si quiero que aparezca un 1 más, le agrego el 1, 1 más 2x más 1 partido por 2x más 4. Así de simple. Pero usted dirá,
que ya no es la misma expresión. Entonces, para que se equilibre, le resto el 1. ¿Y es la misma todavía o no? ¿Es la misma expresión? Ahora sí. Es la misma, ¿cierto? Perfecto. Ahora, ya tengo el 1. Ahora tengo que hacer que aparezca el 1 partido por x. ¿Ya? Para eso, voy a tomar, siempre me voy a fijar en el el denominador, ahí. Y lo que voy a hacer es multiplicar por el conjugado. No, miren, lo que voy a hacer es que este menos 1, vamos a colocarlo ahí, el menos 1 lo vamos a transformar en lo mismo, en un 1, pero escrito de otra manera. Así. Eso es 1, ¿cierto? El menos, bueno, vamos a obviar el menos porque el menos vamos a decir que es parte de la expresión, así que lo dejamos ahí. Vamos a fijarnos en el 1. Vamos a decir que 1 es lo mismo que esto, porque bueno, si uno divide acá es 1, ¿cierto? Así que voy a escribir límite cuando x tiende a infinito del 1, que ya lo hice aparecer, más 2x más 1 partido por 2x más 4, o menos, perdón, 1, pero ese 1 lo voy a escribir como 2x más 4 partido por 2x más 4, elevado a x cuadrado partido por x más 1. ¿Vale? Y bueno, voy a operar eso de ahí. Tendría que operarlo en el sentido de solucionarlo, ¿cierto? 1 más... Este 1 no lo toco. Lo que voy a hacer es esto de aquí. Ay, ¿qué pasó? Ya. Esto de aquí lo voy a operar para que quede una sola expresión. Ahora, ¿por qué yo sé que va a quedar una sola expresión? Porque fíjate, hay un 2x más 4 que es factor, es como un denominador. ¿Sí? Entonces, 2x más 4 sobre 2x más 1 va a ser 2x más 1. Pero 2x más 4 en 2x más 4, ¿cuánto da? 2x más 4 partido por 2x más 4 es 1, ¿cierto? Pero va a ser parte de un mismo denominador ahora. Entonces va a aparecer mágicamente un 1 partido por algo. O bueno, en realidad va a aparecer un número partido por algo. Eso es lo que estamos buscando. ¿Ya? Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo y vamos a tener que seguir el jueves. ¿Ya? Si ustedes quieren, termínenlo. Lo terminan. ¿Sí? Lo terminan para que les aparezca algo. Pero ¿cuál es la idea de esto? Que ustedes escriban esto. Esta forma. ¿Ya? Esta es la forma que tienen que llegar a ustedes. Así que si pueden hacerlo, ahí me avisan. Bueno, y si no, seguimos el jueves, ¿ya? De chiquillos. Disculpen que nos pasamos unos minutitos. Así que, vayan nomás y seguimos el jueves, ¿sí? Bueno, profe, que esté bien. Ya, que les vaya bien, ¿eh?